Buenas tardes, mi nombre es Natalia Pacheco y tengo el gusto de estar aquí con ustedes para contarles un poco sobre el proceso de negociación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. Yo tuve la oportunidad de estar involucrada en ese proceso como delegada diplomática de la misión de Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra, donde desde el año 2016 hasta el 2018 me encargué de ayudar a mis embajadores y encargados de negocios en la negociación de la declaración. Tengo que mencionar que mi país, Bolivia, tuvo un rol fundamental en ese proceso, ya que fue el país que presentó formalmente la resolución que dio inicio a estas negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano de Naciones Unidas en la máxima instancia de discusión y decisiones sobre derechos humanos. Y Bolivia también, una vez iniciado el proceso, se creó un grupo de trabajo intergubernamental que tuvo 5 sesiones. Bolivia tuvo la presidencia de ese grupo intergubernamental durante 6 años y en ese rol estuvo encargada de liderar las negociaciones de este instrumento. Y eso significa buscar un acuerdo entre los diferentes países, pero también con la participación muy relevante de los diferentes actores, como los movimientos campesinos, entre otros. Un acuerdo que permita la adopción de este instrumento, no solamente por parte del Consejo de Derechos Humanos, pero también después por parte de la Asamblea General. Tengo que decir que fue un proceso muy especial, un proceso realmente histórico, muy importante porque no todos los días se adoptan declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos. Y mucho más, esta fue una declaración muy especial porque reconoció derechos que esta instancia no había reconocido antes para un grupo que antes no había sido reconocido por este foro, como son los campesinos. Entonces fue realmente un proceso histórico. Y no fue un proceso fácil, había muchos retos. Para empezar, al inicio fue difícil que algunos países reconozcan la necesidad de tener una declaración. Muchos pensaban que los derechos humanos, como ya existían, eran suficientes para proteger a los campesinos. Pero se demostró a lo largo de las negociaciones que esto no era así. Otro reto fue también que se pueda comprender a quién nos referimos cuando hablamos de campesinos. Lastimosamente este término había sido mal comprendido en ciertas instancias y bueno, la declaración logró una definición muy inclusiva de los campesinos y campesinas. Otro reto importante fue lograr que se reconozcan derechos indispensables, fundamentales para los campesinos, que logren avanzar de alguna manera el derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Hablamos de derechos, por ejemplo, como el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, y fue muy difícil que al inicio muchos países rechazaban la adopción de estos derechos que consideraban nuevos, si bien no lo eran completamente, pero eso fue uno de los retos y también lograr que se aborde no solamente el carácter individual de estos derechos, pero también el carácter colectivo. Entonces, muchos retos en esta negociación, pero podemos decir que ha sido una negociación exitosa y hay varios factores que han hecho que sea así, desde mi punto de vista. El primero fue las alianzas con otros países. Bolivia buscó primero un core group, un grupo de países con los cuales presentar conjuntamente todas las resoluciones que daban continuidad a esta negociación. Y ese core group estaba compuesto por Sudáfrica, Ecuador y Cuba, y que han sido realmente aliados fundamentales en el proceso. También el lobby con los países de pensamiento afín. En el Consejo de Derechos Humanos hay un grupo de países que en vías de desarrollo que tienen
muchos temas en común, y Bolivia logró que el reconocimiento de los derechos de los campesinos sea uno de los temas que promueve este grupo. También se logró que los países no alineados, el movimiento de países no alineados, que ya existía no solamente en el Consejo de Derechos Humanos, pero en otros foros, también apoye este proceso. Y por supuesto el lobby con los grupos regionales, se hizo muchísimo lobby con el grupo africano, con la CELAC, con la Organización de Estados Islámicos, entre otros grupos que lograron tener ciertos pronunciamientos gracias al lobby de Bolivia. Otro de los factores claves fue el apoyo de expertos para poder convencer a los países de la importancia y de los aspectos sustantivos de esta declaración. Fue muy importante que expertos como el Comité Asesor, que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, haya escrito que realmente esta declaración era muy necesaria. Y lo mismo el relator del derecho a la alimentación, por ejemplo, con hechos y con cifras, mostró realmente las violaciones que existen de derechos humanos y la importancia de este instrumento. Así también otros expertos del mundo académico en Ginebra, ONGs que han permitido, que han apoyado y han permitido la participación de los campesinos. Y el tercer factor fue fundamental para la adopción de la declaración fue el liderazgo y participación activa de los movimientos campesinos, quienes lograron unificarse en una sola voz, gracias a la Vía Campesina y otros grupos que se movilizaron y lograron unificar las voces de personas de diferentes formas de vida, de los migrantes, de los pescadores, etcétera, de las mujeres, de los indígenas. Entonces fue muy importante tener una voz común de los movimientos campesinos y fue fundamental tenerlos ahí en las sesiones del grupo de trabajo, en el Consejo de Derechos Humanos, porque eso nos movía mucho y nos tocaba mucho escuchar sus testimonios, y creo que eso ha servido mucho para demostrar que este instrumento no solamente era una discusión teórica, sino realmente algo que iba a cambiar la vida de los campesinos en todas las regiones. Entonces eso ha sido fundamental y le ha dado muchísima legitimidad a este proceso. Y gracias a esos tres factores, el 2018 se adoptó la declaración y estamos muy contentos con el resultado. Ha sido una amplia mayoría de países que han aprobado y que han votado a favor, países de todas las regiones, incluyendo Europa, y también hemos logrado mantener la sustancia, la fuerza de la declaración. Se han mantenido los derechos que se estaban buscando desde el inicio, como el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, los derechos no solo individuales, sino colectivos. Entonces ha sido, creo, un resultado muy positivo. Así que yo deseo que para los próximos años se continúe con el mismo empeño, ya para la implementación de la declaración en todos los países, ¿no? Ha sido realmente un honor poder participar en este proceso histórico. Muchas gracias.